¿Cuánto dura el impacto del olvidado en la música popular argentina, esta chacarera del Duende Garnica? Una chacarera de los 90 que tanto tiempo después parece escrita hoy. Esta es la versión de Claudio Sosa y su tía, Mercedes Sosa. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. Este viernes 4 de julio en el Teatro del Alambique, Griveo 2350 en Villa Urquiza, a partir de las 21 habrá una celebración de Mercedes Sosa bajo el título paraguas de La canción es urgente, el nombre de un tema de Teresa Parodi. Un concierto que recorre algunas de las obras que Mercedes eligió minuciosamente para que fueran parte de un cancionero. Se puso de pie, tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curarlas. A partir de las 21 cantarán Claudio Sosa, Chiqui Ledesma, Mónica Abraham, Verónica Parodi, junto a los maestros Jorge Giuliano y Rubén Lobo, guitarra y percusión. Estará de invitado Walter Sosa. Tenemos el honor de presentarles a una parte de ese contingente. Chiqui Ledesma, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien. Feliz de estar acá con ustedes en esta radio tan querida. Es verdad. Señor Claudio Sosa, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Carlos. ¿Todo bien? Quiero contarles que en una hora nos hemos saludado todos los presentes aquí 3 veces. Porque es verdad, 3 veces. Hola, ¿cómo andas? Nosotros Claudio, ¿cómo andas? Nos encontramos en el bar de la ya esquina. te habían saludado previo al programa. Claro, okay. Previo al programa, después cuando llegaron al estudio, ahora formalmente al aire, ¿no? ¿Se te remueve algo adentro, Claudio, cuando te escuchás cantar con tu tía El Olvidado? Sí, porque, no sé, mucha gente no lo... ese tema, El Olvidado, forma parte de mi disco Flores y Ayuno, del 2000, y es un disco que nosotros lo usamos para hacer la Ruta de la Dignidad con Eduardo Guajardo, que salimos a recorrer las fábricas recuperadas en esa época y empezamos en Ushuaia y terminamos en el Chaco después de recorrer. Y en esa época que yo andaba un poco en Tucumán, un poco en Buenos Aires, todavía no había sido editado el disco. Entonces vengo a Carlos Pellegrini a visitar a mi tía. Y entonces ella me dice que... Perdón, Carlos Pellegrini es la calle donde estaba ubicado el departamento frente a la Embajada de Francia en que vivía Mercedes Sosa. Qué hermoso departamento, tenía unas escaleritas para bajar al living. con un desnivel. Exacto, un desnivel. Y parte de la infancia, ¿no? Porque ahí cuando veníamos con mi papá y no estaba Mercedes, era recorrer yo esa parte para mí y entrar al living, donde tenía toda la música, ahí donde yo escuché primera vez, era muy chico, Quilapayún, Inti Limani, todo eso se podía escuchar y mi tía, aún a la distancia, siempre, digamos, nos autorizaba y para que escuchemos, porque mi papá medio como que no quería que toquemos los equipos de música que eran para nosotros un descubrimiento por el nivel de sonido, ¿no? Nunca una empanada ahí, ¿no? Sí, la tucumanita. Nunca una empanada, pero estabas diciendo entonces, año 2000 no estaba publicado el disco. Y entonces Fabián, mi primo, andaba detrás de ver cómo hacíamos para editar el disco, pero yo paso por ahí y Mercedes me dice, ¿cómo va tu disco? Y le digo, bueno, bien, y me dice, ¿ya lo terminaste? Sí, y ahí... al toque me dice, no me invitaste. Siempre reclamito. Yo sentí un frío porque realmente yo ya había cantado con ella en muchos escenarios, pero el tema de no abusar, por una cuestión de, no sé, entonces fue un reto en ese sentido y bueno, le digo, sí, lo que pasa que yo no me quiero, no, dice, pero bueno, dice, ¿querés que grabe? Por supuesto que sí. Entonces nos vamos a ese living a escuchar el disco, a ver qué podía grabar. Entonces yo empiezo con Horizonte de Octubre, con Oración del Remanso, que es lo que estaba en el disco grabado, hasta que ella escucha Chacarera del Olvidado. Y inmediatamente dijo, eso quiero. Y así fue. Lo grabó con vos y después lo grabó como solista, digamos. Las introducciones de Chacarera del Olvidado son mías, todo es el para, pa, esos son arreglos míos. Fue un tema que me pasó el Duende más o menos en el 98, yo había terminado el otro disco Astilla de un Pago y no llegó a editarse en ese disco, pero sí en Flores y Ayuno.
Y bueno, fue así, a los 2 días lo estábamos grabando y al mes ella ya lo estaba cantando con la banda. Y eso es lo que me recuerdo, porque también nosotros veníamos trabajando, digo nosotros, toda nuestra generación, la Chiqui, y mucha gente, Eduardo Guajardo, bueno, toda nuestra generación veníamos trabajando en esa canción nueva folclórica, que para nosotros era nueva, pero era la gran canción argentina. Claro, eran los temas de los años 90, por decirlo de una forma. Exactamente, entonces cada uno traía sus compositores, y para mí grabar esa chacarera fue también que se abra ese repertorio que teníamos y que nos reconozcan a partir de esas composiciones que hoy en día son más cantadas, pero que nos costaba un montón, ¿no? El folclore combativo, el folclore piquetero, si se quiere, el folclore comprometido a los 90, no es menor ese asunto, porque había una intentona muy lograda de los poderes hegemónicos por entonces de romantizar el folclore, de encontrar en las figuras jóvenes del folclore voceros de un repertorio melódico, o simplemente correr a un lado el compromiso del folclore de los 60, de los 70 y de los 80. Huelgan los ejemplos, los nombres son muy poderosos y muy grandes, y el intento fue muy fructífero, por otra parte. ¿Qué significa para vos, Chiqui Ledesma, no solo el nombre del ciclo, La canción es urgente, una gran canción de Teresa Parodi, sino la palabra de Mercedes Sosa, la voz de Mercedes Sosa? Bueno, yo... para mí Mercedes no solo fue la voz que me acompañó desde la infancia, desde el patio de mi casa en Venado Tuerto, los fines de semana de asados con la familia y poner los discos de Mercedes, y ser muy chiquitos y quizá no entender demasiado las letras, pero esa voz que nos acompañaba como parte de nuestra familia, esa familia del interior, esa familia de laburantes, obrera, ¿no? Y Mercedes, como Teresa también y tantos otros, acompañaron toda mi vida, no solo desde lo musical, sino desde la concepción del pensamiento, cómo pensamos nuestra patria a través del arte, de la música, de la poesía, cómo soñamos esa revolución cultural a través de esto, cómo desde el arte podemos modificar la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, para mí, la voz de Mercedes, la palabra de Teresa, atravesaron mi vida desde el primer disco que mi viejo compró en la disquería Di Filippi de Venado Tuerto, que era la única que había. ¿Y sabés cuál era el primer disco que compró tu viejo en la disquería? Y en casa estaban todos, no me acuerdo cuál sería el primero, pero estaban todos, eran discos, me acuerdo que los poníamos sobre la mesa y eran un montón. Eran objetos valiosos. Aparte mi papá medio que no nos dejaba tocar el tocadiscos, los ponía él, los sacaba él, los daba vuelta a él. De niño uno rompe tocadiscos, ¿no? Sí, la púa, también es verdad que rompe púas, sí. Sí, ¿viste? Entonces ella, o los rayábamos. Bueno, entonces Mercedes es eso, y sigue siendo. Yo creo que esta mujer a mí me atravesó con su palabra, con su pensamiento, con su música, para decidir hacer de mi vida lo que es hoy, ¿no? No solo a través del canto, sino de la docencia, de la militancia, con el arte. Una influencia muy vasta que impactó en cantoras de más de una generación, de 2 o 3 generaciones a esta altura. ¿Qué van a hacer que puedan empezar a contar ahora aquí en la radio este viernes en el Alambique? Bueno, nos falta la Moni para cantar, porque la Vero, ella va a leer textos muy hermosos. Nos falta la Moni Abraham, así que vamos a hacer de nuestra querida Teresa esa musiquita. ¿Te parece, Claudito? Sí, y nos falta también el Jorgito Giuliano, sí, y el profe. Lobo, bueno, pero pongamos énfasis en lo que tenemos, porque falta mucho. Falta mucho, pero tenemos mucho también. Hay que decir que esa musiquita es otra canción de Teresa Parodi que Mercedes grabó. Exacto. Tanta soledad, tanta falta, tanta lejanía, tanto no poder, tanta nada, tanta despedida, tan color de puertas cerradas, tan dolor que humilla, pero en tu piecita de lata esa musiquita del pueblo, esa musiquita
tan arrastradita que suena, tan arrastradita, como te acompaña y te mece, como te acaricia, como te devuelve a la vida esa musiquita, esa. Gira con su sombra bailando esa musiquita. Vuela estremecida su falda, vuela estremecida. Desde que recuerdo la salvan, mágica y sencilla, llena de temblores, dulzones, esa musiquita. En la cara gris del espejo ve la bailarina, su rubor de niña bailando, su rubor de niña, mientras sin pudores se abraza a la melodía de esa musiquita del alma, de esa musiquita. Esa musiquita del pueblo, esa musiquita tan arrastradita que suena, tan arrastradita, como te acompaña y la mece, como la acaricia, como la devuelve a la vida, esa musiquita, como lo devuelve del pueblo, esa musiquita, tan arrastradita que suena, tan arrastradita, como la acompaña y la mece, como la acaricia, como la devuelve a la vida, esa musiquita. Claudio Sosa, están sonando esta tarde en la tarde con Carlos Polimelli y conmigo. Bien, y consigo. Conmigo o sinmigo. Quiero decir que es el 4 de julio, es sábado, no viernes, como dije al principio, sábado, 4 de julio a las 9 de la noche en Teatro del Alambique, que queda... Sábado. Este sábado, sí, O sea, que queda en Villa Urquiza, sí. El presidente de la Nación no se fue a Estados Unidos a celebrar al final no, ¿qué habrá pasado? La independencia estadounidense allá. Pero lo hizo aquí en la embajada, que es más o menos lo mismo, ¿no? Con ¿cómo se llama? Perdón, Carlos, no estoy siendo imprudente. Pedro Lamela se llama. No estoy siendo imprudente cuando digo dejen de lamelas. Peter Lamelas, ¿no? Nada más y nada menos. A Mercedes, ¿cómo le hubiese llamado la atención todo, no? Estamos celebrando este 9 de julio. Creo que está salvo, Mercedes. Los 91 años de su nacimiento en Tucumán, ¿no? Cuando nos topamos con los grandes intérpretes, para muchísima gente, las canciones que cantan son las suyas, ¿no? Hay quien dice, ese tema de Roberto Goyeneche, nunca escribió ninguno, solo se limitó a cantar como 1000, como pocos. Esa canción de Juan Carlos Baglietto no escribió ninguno. Esa canción de Mercedes Sosa no escribió ninguna. Ahora, Liliana Herrero ante esto diría, pará, ¿cómo que no escribe un intérprete cuando interpreta una canción? La está reescribiendo, la está reinventando a la canción. La canción existe. Tiene muchas versiones, pero cuando escuchamos, por ejemplo, Todo Cambia, que es una canción de dos chilenos en el exilio en Suecia, no importa los nombres ahora, pero se llama Julio Neuhauser, etcétera, 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 por Mercedes Sosa, ¿cómo pensar que no es de Mercedes Sosa la canción? Si la eligió, si la cantó, si la representó, si la llevó por el mundo. Por más que a Mirta Legrand le haya parecido que era buena ponerla una vez cuando Macri asumía la presidencia de la Nación, ¿no? ¿Te acordás ahí que tu primo tuvo que intervenir, Claudio? Sí. Diciendo, esa canción no expresa lo que Mercedes quisiera, había expresado, y lo que Mirta Legrand quiere decir cuando la pone para celebrar que Macri fuese presidente, ¿no? Así es. Yo creo que lo peligroso de toda la derecha que nos invade ahora es que nos está agarrando. Me quedé colgado con Todo Cambia, ¿no? Porque nos agarra conceptos como la libertad, como todo cambia en
en párrafos para ellos, ¿no? Para la revolución cultural. Es eso, los libertarios. Exacto. Nada menos. ¿Y qué se debería hacer al respecto? Y yo creo que nosotros estamos ante, y esto lo hablo con mi hijo, que tiene 17 años y que está obviamente en el camino de la música, digo obviamente, pero no porque yo lo haya impuesto, sino porque nuestra vida ligada a la cultura no es una cuestión de instrumento o de pintar un cuadro, es una cuestión de pensamiento, lo llevamos adentro. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos que seguir en el camino de donde estamos, que es pensar y defender lo que nos sostiene como arte. Si es una batalla cultural y la tenemos que seguir dando. Sin lugar a dudas, ¿conociste a tus abuelos, los padres de Mercedes? Sí, bueno, a mi abuelo Tucho, lo que yo me acuerdo imaginariamente, yo tenía 2 años cuando murió, me acuerdo del movimiento de la rodilla, que también después lo tenía mi papá, pero para mí el recuerdo de mi abuelo Tucho era el movimiento de la rodilla, de tenerme a upa, como decimos en Tucumán, y bueno, y de mi abuela Emma, un personaje hermoso para nosotros, porque la abuela era la que dirigía a la familia, ¿no? ¿Es verdad que cuando tu tía Mercedes debutó en la radio en Tucumán, lo hizo participando en un concurso en ausencia de sus padres, que habían tomado un tren para venir a Buenos Aires a celebrar el 17 de octubre durante los años felices del primer peronismo? Es verdad, lo que sí, digamos, duró muy poquito, porque cuando le escuchó mi abuela, la primera, que cuando le escucha en la radio dice, esa es la Martita. Pese a que se había presentado con seudónimo. Claro, ella se había presentado como Gladys Osorio. Para que a su papá nunca le llegara la información de que estaba Marta cantando en la radio. Cantando ahí. Marta pero Sosa. Mi abuela dijo, esa es la Martita. Entonces ahí se armó pero bueno, se solucionó rápido, porque en ese momento la familia de los músicos que la acompañaban eran, bueno, el Gordo Leiva, un montón de músicos que estaban ahí, fueron como una familia, y lo que quedaron ellos eran que mi papá Chichi, que es el que le sigue 11 meses a Mercedes, y mi abuelo Tucho le iban a acompañar a todas partes donde fuera a cantar. Se arregló ahí rápido. O sea, lo de Gladys Osorio duró muy poquito, nada. Claro, en la página de Wikipedia de Mercedes me atribuyen a mí haber dicho eso de Gladys Osorio, porque a mí me lo había contado Mercedes un día y no hice más que ponerlo por escrito alguna vez, pero es bueno que se sepa que así fue al principio. Después apareció fue así. El Amor, Oscar Matus, Mendoza, una segunda parte de esa historia. Sí, aparte de Gladys Osorio existía, era una cantante. Claro. Ella toma ese nombre. Pero bueno, yo creo que las cosas, ellos eran muy unidos, Mi abuelo trabajó mucho tiempo acá también en la zona de Avellaneda, o sea, venía por épocas a trabajar acá, como muchas veces sucedía, y después, bueno, o era eso o el ingenio. Las calderas del ingenio Concepción. Nada más y nada menos. Para vos, siguiendo esa línea conceptual, a Mercedes le costó empezar a cantar. Tenía la oposición de un padre, no era un trabajo bien visto el ser una muchacha que cantaba en la radio o en un club. ¿A vos en Venado Tuerto te costó, hija de una familia obrera? No, porque mi viejo venía de la militancia política y cultural. Entonces, ser cantante o ser músico o decir repetir las canciones de estas personas que traían esa memoria impresa en sus voces, para mis viejos era una alegría, porque sabían que en algún punto la militancia seguía viva a través de esas canciones, ¿no? ¿Era un obrero de qué? Él trabajaba en la metalurgia, pero en mi casa funcionaba la JP en la época de la dictadura, y mi papá era director de la única biblioteca popular que había en Venado Tuerto, que en esa época oscura llevaban a los artistas prohibidos como Tejada Gómez, como Hamlet, y paraban en mi casa. Yo era bebé, muy bebé. Mi viejo tuvo la suerte de sobrevivir a todo esto, falleció hace poco tiempo. Entonces, bueno, esa memoria estaba en mi casa, y aparte, bueno, se juntaban los artistas de Venado en mi casa, y se hablaba y se discutía de política, y se discutía y se hablaba de cultura, y se hacían, siempre me acuerdo yo de que se juntaban y escribían libros a máquina, y después mi mamá y las mujeres los cosían a mano.
los poetas venadenses, ¿no? Bueno, incunables serían esos, O ¿no? sea, claro, entonces bueno, imagínate, para mi viejo era parte de lo cotidiano que nosotros con mis hermanos hiciésemos o música, o escribiésemos poesía, o pintásemos. Es bueno recorrer ese espinel, ¿no? Saber- Igual Venado no era, perdón que te interrumpa, Venado no es una ciudad, es una ciudad muy cultural, pero también es una ciudad bastante compleja políticamente. compleja políticamente. Donde no hay complejidad Sí. política, ¿no? Hoy por hoy. Vaya si la vida en Tucumán, entonces, qué sé yo, y entonces y después, o en Mendoza, que yo conozco, etcétera, y que Mercedes tomó como su segundo hogar en el mundo. Qué suerte que esté Mónica Brand también Sí, dentro del grupo de canciones, porque representa una pata importante. Les pedimos una más aquí en la ¿Cómo radio, no? Claudio y Chiqui, si son tan amables. Bueno, justamente de Oscar Matus y Tejada Gómez, Samba de los Humildes. Zambita para que canten los humildes de mi pago. Si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando. Si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando. Nacida de los boliches, donde el grito alza su llama, su canción de larga luna, sabe la siembra y el agua. Su canción de larga luna, sabe la siembra y el agua. Como un canto de la tierra, Un canto de la tierra. hay que cantar esta samba, hermana de los humildes, sembradora de esperanza, alzada raíz de sangre del fondo de la guitarra. Mi pueblo la canta siempre como si fuera una ausencia, la cara hundida en el pecho hasta mirarse la pena. La cara hundida en el pecho hasta mirarse la pena. Un corazón de camino desde su canto regresa a despertar el destino que el pueblo en su pecho lleva, a despertar el destino que el pueblo en su pecho lleva. Como un canto de la tierra, Un canto de la tierra. hay que cantar esta samba, hermana de los humildes, sembradora de esperanza, alzada raíz de sangre del fondo de la guitarra. Bravo, bravo, Chiqui Ledesma, Claudio Sosa. Una Gracias. canción que tiene 60 años, ¿no? En Canciones con Fundamento, en el 65, o sea, 2 años después del lanzamiento del nuevo cancionero, Mercedes Sosa grabó La Zamba de los Humildes de Oscar Matus y su compadre Armando Tejada Gómez, que escuchada a la distancia, 6 décadas después sigue hablando en presente. tremendo. Es ahí lo dramático, ¿no? Sin embargo, esa idea que incluso
debe haber influido en el nombre del nuevo disco de Teresa Parodi. Si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando, ¿no? Cantar hasta que amanezca, hasta que salga de vuelta el sol. Los pueblos que cantan siempre tendrán futuro. Ojalá que así sea en esta y en cualquier circunstancia, ¿no? Para que el que crea en los realismos mágicos o en la existencia de poderes superiores. 24 de junio de 1935, accidente en Medellín, muere Gardel. 9 de julio de 1935, nace Mercedes Sosa en San Miguel de Tucumán. A lo mejor una cosa y la otra podrían relacionarse en un mismo plano. Esta es Chiqui Ledesma, gracias a los dos por haber venido. Cantando gracias. Serenata para la Tierra de Uno. ¿De quién es la canción? ¿De María Elena Walsh? ¿O también de Mercedes Sosa? De ambas, de ambas. Al desarraigo de mi